lectura hemos aprendido mucho de diversos temas, pero en él no podía faltar el lugar que tradicionalmente, hasta la aparición de las nuevas tecnologías, ha albergado todo el conocimiento, el libro. Concretamente los libros que ama el bibliófilo, y lo haremos de la mano de don Francisco Mendoza, doctor en Filología Hispánica. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a l'UEX, a la presidencia, a la junta directiva por invitarme, y es un placer para mí siempre hablar de libros y encima a gente que sin duda los ama también como yo, así que un gusto. Bastante escuálida, dice que es publicación no periódica de 49 páginas o más. Nosotros estamos acostumbrados, yo creo, a libros un poco más gordos. De todas formas, son muy interesantes también muchas veces para el bibliófilo y para cualquier persona, impresos o manuscritos de menos páginas, incluso de una sola. Concretamente, yo colecciono sobre todo pliegos sueltos, romances de ciego, es decir, impresos de 4 o a veces 2 hojas nada más, o mucho 8, también son muy interesantes. Bibliófilo evidentemente quiere decir que ama los libros. Lo que pasa es que hay grados en el amor a los libros. El bibliófilo los ama apasionadamente, por encima de casi todas las cosas, y eso lleva ya pues una cierta psicopatología, podríamos decir. En este libro mío, La pasión por los libros, hay un capítulo que se titula así, Psicopatología del coleccionismo, porque al fin y al cabo la bibliofilia es una variedad, es una especialidad del coleccionismo, ¿no? Yo creo que sí que lo es, pero vamos, se puede opinar de otra manera. Realmente somos un poco frikis los bibliófilos, como todo coleccionista apasionado, y somos, podría decirse, hoy día hay que decirlo todo en inglés para que se entienda, junkies de los libros. El bibliófilo ama los libros, pero no todos ni con la misma intensidad. El bibliófilo, por supuesto, tiene libros normales, es decir, ensayo, poesía, teatro, novela. Tiene también, por otra parte, libros profesionales, dependiendo de su profesión, pues tendrá de medicina, de derecho, de filología, etc. Luego tiene, en tercer lugar, la metabiblioteca, lo que podríamos llamar la metabiblioteca, es decir, los libros sobre libros. Y eso es importante porque el bibliófilo no solo colecciona libros, sino que también investiga sobre ellos, sobre todo si es un poco de la variedad mía, es de bibliofilógrafo. Esta es una palabreja un poco rara y demasiado larga, que creo que la he inventado yo, y que designa al bibliófilo que, además de coleccionar libros, los ficha, los cataloga minuciosamente, los estudia y, a ser posible, publica estas descripciones y estos estudios, a ser posible. Y por último, en cuarto lugar, serían ya los libros de bibliófilo propiamente dichos, que básicamente son de 3 tipos: antiguos, raros y curiosos. Veremos que hay algunas variedades más, pero básicamente serían esas modalidades con ciertas subdivisiones y que desde luego pueden combinarse entre sí. Tiende un poco a confundir libro raro con libro antiguo y con valioso, pero realmente son 3 categorías diferentes que el bibliófilo nunca confundirá. Hay libros, por ejemplo, del siglo XV, es decir, incunables, que no son nada raros. De algún incunable se conservan en todo el mundo más de 1000 ejemplares. Eso evidentemente no es un libro raro, por ejemplo. Y sin embargo, y aunque no sea raro, es hermoso, es valioso, y desde luego si quisiéramos comprar un ejemplar completo y en buenas condiciones, nos costaría a lo mejor 200 o 300.000 euros. No sé si ustedes tienen esas cantidades así disponibles. Bueno, cuanto más caro es un libro en su origen, mejor se conserva.
raro, se ha dicho humorísticamente que raro es el libro que no corro el riesgo de encontrar y que si lo encuentro no puedo permitirme comprarlo. Es una manera un poco humorística de definirlo, pero es cierto. Vamos, será el libro del que se conserven pocos ejemplares o a lo mejor uno solo. Pero como digo, si un libro es caro en origen, cuando sale, cuando se publica, se conserva mejor, porque normalmente, claro, lo compra alguien que tiene dinero, primero, y en segundo lugar, pues suele tener cultura y suele tener aprecio por los libros y lo conserva bien, y se conserva a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la Biblia de Gutenberg. Se conocen mal, pero en los primeros tiempos de la imprenta, pero bueno, parece que se hicieron unos 145 ejemplares en papel y 35 en vitela, es decir, en pergamino fino, y de esos han llegado a nuestros días unos 50 ejemplares más relativamente completos y una serie de fragmentos. Eso es una proporción desusada, es decir, lo normal es que se conserven, sería que se conservaran muchos menos, pero es que la Biblia de Gutenberg fue cara desde el principio. Por cierto, que llevan ustedes un rato viendo eso de ahí. Si yo les pregunto, ¿eso es un impreso o es un manuscrito? Esto es un cuaderno de alcabalas. Las alcabalas eran más o menos como el IVA del siglo XV, XVI, más o menos. Entonces se publicó un cuaderno de alcabalas en época de los Reyes Católicos, que se promulgó en unas cortes de 1484, se conocían varias ediciones, pero se suponía que tenía que haber una anterior, y sí que la había, y apareció en Albacete, precisamente. Hace, unos 10 años, me llamó una vez Luis Guillermo García Saúco, todos ustedes lo conocen, Paco, que el Ayuntamiento del Bonillo ha depositado en el Archivo Histórico Provincial unos documentos antiguos, que me parece una excelente idea para que se conserven allí mejor, sin perder la propiedad en depósito, y entre ellos hay una cosa que yo creo que es un incunable. ¿Cómo es? Me lo describió y efectivamente yo me puse a investigar, lo identifiqué y a la mañana siguiente ya de visu, efectivamente, era esto. Después de 500 y pico años apareció este ejemplar único, que además está completo y que se conservaba en el Bonillo. Imagínense ustedes, qué sitio más poco esperable, ¿no? Más inesperado. Y está impreso además en Huete. Huete, saben que es un pueblo de la provincia de Cuenca, donde no es lógico que hubiera habido imprenta incunable. Sin embargo, la hubo, aunque solamente produjo 4 libros, porque ahí vivía el doctor Díaz de Montalvo, que era ya muy viejecito, era el mejor especialista en Derecho de España en la época de los Reyes Católicos, y entonces, en vez de ir el doctor Díaz de Montalvo a un sitio grande donde hubiera imprenta, fue la imprenta a Huete. Esto es muy normal en la época incunable. Los impresores, la mayoría de ellos eran itinerantes, cargaban sus bártulos en un vehículo y iban a donde hiciera falta, donde se requiriera su trabajo. Barajas en encuadernaciones, como esta, por ejemplo, desgraciadamente no es mía, y el amigo que la tiene ni me la vende, ni me la cambia, ni me la regala. Eso ya sería un rasgo de amistad verdaderamente notable. Una baraja es una baraja del siglo XVI, como esta, que es de Toledo, 1584, es más rara que un perro verde. Vamos, eso es prácticamente imposible que haya llegado a nuestros días, como no sea así. O sea, es que los antiguos eran ecologistas, no sabían que eran ecologistas, pero lo eran. O sea, el reciclaje, la reutilización y todo eso, que ahora algunos se creen que lo han inventado ellos, con toda la ignorancia
y la buena voluntad, pero la ignorancia también, pues está inventado desde las momias egipcias, etcétera, etcétera. Entonces, esta pliego de baraja y este otro, curiosos por el idioma en que están escritos. Por ejemplo, Historia Domini Quixoti Manchegui, traducta in latinem macaronicum per Ignatium Calvum, curam missae et ollae. O sea, esta es la traducción del Quijote al latín, pero no al latín serio, sino al latín humorístico, el llamado latín macarónico. ¿Y esto cómo nació? Pues porque este Ignacio Calvo, que era un chico espabilado, pero hijo de padres pobres, era de un pueblo de Guadalajara, estaba a finales del siglo XIX en el seminario de Toledo y hizo una pequeña gamberrada, pequeña. Entonces lo iban a expulsar. Y él veía que, claro, su futuro se iba al garete. Así que pidió que le conmutaran la pena. Entonces el rector dijo, bueno, venga, Calvo, te voy a conmutar la pena. Me vas a traducir al latín una obra clásica de la literatura española. Vale. Entonces, como era un cachondo, pues se puso a traducir el Quijote, pero no en serio, sino en broma. Entonces empieza, in unos lugares manchegos pro cuyos nomine non volo calentare cascos, de cuyo nombre no quiero acordarme, y bebat facit pagum tempus cuidan fidalgus deis quiavent lanzan in astillerum adargan antiquam rocinum flacum et galgum, el galgo corredor lo desarrolla mucho, et galgum qui currebat sicut anima quae llevatur a diabolo, es el que corría como alma que lleva al diablo. Pues eso hizo el amigo, y esto se publicó en 1905, es decir, cuando el centenario, uno de los, el anterior al nuestro, de la primera edición de la Inquisición, muy cuidada. Estos son los ensayos fotolitográficos de don José Sancho Rayón, al que sus contemporáneos llamaban el culebro. El culebro porque tenía mucha habilidad para hacer cosas. Y de todas formas fue el pionero de la fotolitografía en España. Una combinación de fotografía y litografía. Saben ustedes que es una de las técnicas de impresión, de grabado, vamos, en piedra litográfica. Este otro es un excelente ejemplo también de edición de bibliófilo, La leyenda del librero asesino de Barcelona, por Miquel y Planas. Miquel y Planas heredó de su padre una imprenta y entonces pues se dedicó a experimentar y la puso al servicio de su arte. Y la leyenda del librero asesino era presuntamente un librero que vendía un libro bueno a un cliente y por la noche iba a su casa, lo mataba y recuperaba el libro, dicho en pocas palabras. Bueno, esto es la joya de mi corona. Esto tiene solamente 4 hojas, pero es lo mejor que yo tengo. Es un pliego suelto gótico, ejemplar único conocido en el mundo, y además tiene muy buen pedigrí, es decir, ha pasado por las manos de muy ilustres bibliófilos, mucho más ilustres que yo, y además aquí arriba tiene la foliación manuscrita de don Hernando Colón, que era el segundo hijo de Colón, que heredó muchísimo dinero de su padre y lo dedicó a comprar libros por toda Europa. Entonces formó la famosa Biblioteca Colombina, que todavía hoy existe, pero que ha pasado por épocas de gran abandono, ahora no, pero entonces en 1820 alguien robó de la Colombina un tomo facticio, o sea, un volumen donde estaban encuadernadas juntas 56 obritas breves, pliegos sueltos, y lo subastó en Londres, lo compró un librero, deshizo el tomo facticio, o sea, le dio encuadernación independiente. Esta es la encuadernación que tiene mi pliego, hecha en Londres hacia 1820 y tantos, y hoy día están repartidos esos 56 pliegos por bibliotecas de todo el mundo. Muy pocos de esos ejemplares están en manos privadas.
Yo me considero un privilegiado por haber podido comprarlo. Lo pagué muy caro, ¿eh? Esto es un libro de la Real Biblioteca, que lo tengo yo, pero vamos, lo he comprado legítimamente. No crean que he ido a la biblioteca del Palacio Real a robarlo. Ahí dice E de estante, noveno, T de tabla, cuarta y número en blanco. Y ese es esto es un ex libris de etiqueta. Ese es el escudo de los reyes de España, Carlos IV y su mujer. No dice reyes sino príncipes, porque ya habían abdicado en Napoleón, y luego Napoleón en su hermano, el mal llamado Pepe Botella, era abstemio, como ustedes saben. Y esto es un ejemplo de superlibros, es decir, un ex libris, pero no puesto por dentro como es lo más habitual, sino grabado, normalmente en oro, como aquí. Este es un ejemplar que procede de la biblioteca hay una V de Vicente, una P de Pedro y una S de Salvá. Vicente era el padre, Pedro el hijo, y luego ya los nietos vendieron la biblioteca, como pasa siempre. O sea, no se conoce prácticamente ningún caso en la historia de la bibliofilia de que una biblioteca haya permanecido en manos de la misma familia más de 2 generaciones. La mía, desde luego, no va a permanecer más de 2 generaciones. Este es otro superlibros, en este caso de don Joaquín Gómez de la Cortina, que era marqués y que murió como debe morir un bibliófilo, de una caída en su biblioteca. Se subió una vez a lo más alto, en una escalera, se pegó un morrazo. Lo que pasa es que no se murió de golpe, sino que duró luego 3 meses, y esos 3 meses no creo que fueran agradables, pero murió como